Bien, hoy vamos a ver ley de Ohm. La ley de Ohm nos relaciona tres conceptos distintos: el voltaje o tensión, la intensidad o corriente y la resistencia. Bien, estos tres conceptos son características que podemos encontrar en un circuito eléctrico como el que, por ejemplo, dibujé yo acá. En este caso lo que tengo es una fuente de energía que puede ser, no sé, una pila, una batería. De esta fuente de energía es de donde va a provenir el voltaje o la tensión. Esta fuente de energía lo que va a hacer es impulsar los electrones alrededor del circuito, o sea, los va a impulsar a que se muevan a través del circuito, y esa corriente de electrones, ese flujo de electrones, es a lo que nosotros llamamos justamente corriente, que es la I, que está acá en la fórmula. Esta corriente de electrones, en este caso, por ejemplo, yo la voy a hacer que atraviesen, digamos, una bombita, ¿no? El circuito que yo propuse en este caso es una pila conectada a una bombita, por ejemplo. Pues yo acá puedo poner algún otro dispositivo, por ejemplo, puedo poner una resistencia. Bien, esta bombita, a su vez, también va a ejercer cierta resistencia, cierta oposición al paso de la corriente, y eso se lo va a nombrar con la letra R de resistencia. Y acá tenemos las tres variables de la fórmula de ley de Ohm, vistas desde un circuito, digamos, ¿no? Vista plasmada, digamos, desde un esquema en el circuito. ¿A qué corresponde cada una de estas variables? Bien, entonces, veamos cortito, más o menos, ¿no? En una forma genérica, qué significa cada una de estas variables. ¿Qué es el voltaje o la tensión? Bueno, ya lo habíamos dicho hace un ratito. Es la fuerza que empuja a los electrones para que fluyan por el circuito. Y al voltaje o tensión se la mide en voltios, ¿sí? Se lo pone con la letra P corta al voltio. Después tenemos intensidad. La intensidad también se la puede encontrar como corriente, se lo puede llamar como corriente, y es una medida de la cantidad de electrones que fluyen por el circuito, ¿sí? Por cada segundo, por unidad de tiempo. Esta cantidad de electrones que fluyen por el circuito se mide en amperios y se abrevia con la letra A. Después, por último, la última variable que tenemos en la fórmula es la resistencia. La resistencia es la oposición que puede presentar un material al paso de la corriente. O sea, se opone al paso de la corriente. Hay materiales que se oponen menos al paso de la corriente, que son conductores, son buenos conductores, o materiales que se oponen mucho al paso de la corriente, que serían malos conductores, o bueno, si se oponen muchísimo, serían aislantes. Esta capacidad de resistencia se mide en ohmios y la letra que se usa para abreviar esa unidad es la letra omega del alfabeto griego. Así que, bueno, esta sería la introducción. Con esto nosotros vamos a poder establecer ciertos cálculos, vamos a poder hacer algunas predicciones, dependiendo de si tengo un dato o tengo otro. Y eso es lo que vamos a ver en los problemitas que siguen. Bien, vamos a hacer el ejercicio número 1. Dice lo siguiente. ¿A qué voltaje hay que conectar una bombita para que por ella exista una corriente de 1.3 amperios si la resistencia de la misma es 25 ohmios? Entonces, lo primero que observamos es que digamos, el circuito que me están proponiendo en el problema es algo parecido a esto. Es una bombita conectado a, no sé, una pila, una batería. Y ahora vamos a ver qué es lo que me piden y qué no. Entonces, lo primero que tengo que hacer es anotar siempre las variables de la ley de Ohm. Como yo estoy en este tema, ley de Ohm, las tres variables que me pueden aparecer son estas tres: voltaje, corriente y resistencia. Entonces anoto siempre voltaje, corriente, resistencia, y me fijo después en el problema qué me están dando y qué no me dan. Siempre me van a dar dos datos y me van a pedir uno. Entonces, volvemos a leer el problema. Dice, ¿a qué voltaje hay que conectar una bombita? Bueno, si me están diciendo a qué voltaje hay que conectar la bombita, es que el voltaje no me lo están dando. Después dice, si por ella, o mejor dicho, para que por ella exista una corriente de 1,3 amperios. Entonces, ahí me están diciendo que la corriente que va a circular por el circuito es 1.3 amperios. Si la corriente es de 1.3 amperios, este dato lo tengo, 1.3 amperios. Y después me dice que la resistencia de la misma, o sea, la resistencia de la bombita, son 25 ohmios. Entonces me están dando la resistencia, 25 ohmios. Perfecto. Eso quiere decir que me dieron estos dos y me piden solamente el voltaje. Muy bien, ¿cómo voy a proceder? Bueno, voy a copiar la ley de Ohm, copio la fórmula, y ahora empiezo a reemplazar qué tengo y qué no tengo. Entonces miro, ¿qué me pide la fórmula? Me pide que ponga el voltaje. ¿El voltaje lo tengo?
miro acá, me doy cuenta que no lo tengo, entonces la B la tengo que bajar porque no sé cuánto vale. Bajo el igual, y ahora la fórmula me pide la corriente. ¿La corriente la tengo? Sí, vale 1.3 amperios. Entonces pongo 1.3 amperios. Ya no pongo la I, pongo lo que vale, la corriente. ¿Me pide que multiplique? Multiplico. ¿Me pide que ponga la resistencia? Me fijo. ¿Tengo la resistencia? Sí, 25 ohmios. Entonces yo puedo poner acá 25 ohmios. Hasta ahí pude reemplazar todos los datos de mi problema en la fórmula. Ahora lo que tengo que hacer es la cuenta que me dice la fórmula. Me dice que el voltaje va a ser igual a esta multiplicación. ¿Estamos de acuerdo que esto es 1,3 amperios por 25 ohmios? La cuenta numérica me la va a hacer la calculadora. Y yo después tengo que ver qué hago con las unidades. Si hacemos 1.3 por 25, eso nos va a dar 32,5. 32,5. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El voltaje lo bajo, el igual lo bajo, hago la cuenta con la calculadora, me da 32,5, y acá tengo que ver. ¿Por qué? Porque a mí me quedaron amperios por ohmios. ¿Sí? Me quedó esta A de amperios y me quedó este ohmio. Los ohmios acá, los ohmios. Esto que está acá, tengo que ver a qué unidad es equivalente. Pero si yo miro en mi problema y lo que estoy resolviendo es voltaje o tensión, me fijo acá en el machetito y dice que el voltaje o la tensión se mide en voltios, con lo cual este amperios por ohm en realidad no es otra cosa que voltios, con lo cual la pila a la que yo estoy conectando este circuito, o la batería, es una batería de 32 volt y medio. Entonces este sería el resultado del problema número 1. Problema número 2. Dice, ¿qué resistencia ofrece un conductor cuando se le aplica una corriente eléctrica de 10 amperios? Y entre los extremos hay una tensión de 75 voltios. Entonces, primero, veamos qué me dan y qué no. Vamos a hablar del nuevo problema. Dice, ¿qué resistencia ofrece un conductor? Si me preguntan qué resistencia ofrece un conductor, es que la resistencia no me la están dando. Así que ahí ya sé que la resistencia no la tengo, me la van a pedir. Y por otro lado sé que estos dos tengo que encontrarlo en el enunciado. Tienen que estar en el enunciado porque si no, no voy a poder resolver el ejercicio. Entonces, miramos. Dice, ¿qué resistencia ofrece un conductor cuando se le aplica una corriente de 10 amperios? Bueno, si la corriente es de 10 amperios, este valor, justamente la corriente, son 10 amperios. O sea, por el circuito está circulando una corriente de 10 amperios. No sé cuánto vale la resistencia. Y ahora, si seguimos leyendo el enunciado, vemos que me dice que entre los dos extremos hay una tensión de 75 voltios. Eso quiere decir que el voltaje son 75 voltios. O sea, la batería a la que yo, o la fuente de energía a la que yo la conecté son de 75 voltios. Está pasando una corriente de 10 amperios y yo quiero saber la resistencia de esos que conecté. ¿Cómo calculo esto? Bueno, uso la misma fórmula, la ley de Ohm, y empiezo a reemplazar. ¿El voltaje lo tengo? Sí, vale 75 voltios. Fenómeno. Pongo 75 voltios. ¿Me pide que ponga el igual? Pongo el igual. ¿Me pide que ponga la corriente? ¿La corriente la tengo? Me fijo acá. Sí, la tengo. 10 amperios. Me pide que multiplique, multiplico. Y me pide que ponga la resistencia. ¿La resistencia la tengo? Me fijo acá. La resistencia no la tengo, en lo que me están pidiendo. Con lo cual acá pongo la resistencia. Y acá ya no es tan fácil como el primer ejercicio que hicimos. ¿Por qué? Porque acá hay que despejar la R. Esto es como en ecuaciones, en matemáticas. Si yo quiero despejar la R, yo quiero que la R quede sola. Yo quiero que esta R quede sola, quiero despejarla. Con lo cual lo que voy a tener que hacer es este 10 amperios pasarlo para el otro lado. Para que la R me quede sola y yo encontrar cuánto vale R. Si yo quiero pasar los 10 amperios para el otro lado, me fijo primero qué están haciendo de este. De este lado están multiplicando. Es 10 amperios por R. O sea que los 10 amperios multiplican. ¿Cómo van a pasar para el otro lado? Dividiendo. Entonces, vuelvo a copiar. 75 voltios, lo bajo. Bajo el igual. Y ya este 10 amperios no lo bajo acá. Lo pongo del otro lado. Dividiendo, como habíamos dicho. Lo paso para el otro lado. Este ya lo bajé. Y ahora lo que me queda bajar es la R. Y acá, aunque no parezca, yo ya casi que tengo terminado el ejercicio. ¿Por qué? Porque encontré que R es igual a este chirimbolo que está acá. Si yo resuelvo esta cuenta, encontré la resistencia, que es lo que me están pidiendo a mí. Entonces, ¿qué cuenta me está pidiendo que haga? Y 75 dividido 10. ¿Sí? 75 dividido 10. Esta línea que está acá significa división.
Si hacemos 75 dividido 10, eso nos va a dar 7,5. Me va a quedar en voltios sobre amperios, bajo el igual y bajo la R. Este voltio sobre el amperio quedó de que yo hice la cuenta con la calculadora, pero el voltio y el amperio me quedaron acá. O sea, ahí quedaron. Tengo que ponerlo. Ahora bien, yo necesitaría saber a qué es igual este voltio sobre amperios. Y yo tengo que pensarlo de esta forma. Si yo estoy calculando resistencia, ¿en qué unidades me tiene que dar la resistencia? Y bueno, voy acá al machete, me fijo resistencia, la resistencia se mide en ohmios. Con lo cual, estos 7,5 son 7,5 ohmios. Esa es la resistencia que tiene lo que conecte yo en el circuito de este problema. Ejercicio 3. Dice, ¿qué intensidad de corriente atraviesa una planchita para el pelo cuya resistencia es de 75 ohmios cuando se lo conecta al toma corriente? Entonces, bien, ¿qué me están dando, digamos, como ejercicio? Bueno, nada, yo tengo, qué sé yo, acá tengo el enchufe, tengo una planchita, ¿no? Planchita para el pelo, como dibujarlo más o menos. Ahí. Bueno, si le ponen imaginación, esto es una planchita para el pelo. Entonces, esto es el enchufe, ¿no? Es el toma. Yo esto lo voy a conectar al toma de la pared. Y la planchita tiene una resistencia adentro, ¿sí? Que es lo que se calienta y, bueno, hace que uno se pueda planchar el pelo. Para que se caliente necesita energía eléctrica, para que después se convierta en calor. Esa energía eléctrica la toma del toma corriente, ¿sí? De nuestras casas. Eso es básicamente el problema. Ahora, la comparación con el circuito que venimos trabajando es simple. Esto que está acá, que se toma corriente, lo que yo después voy a enchufar en la pared, donde realmente está la energía eléctrica, vendría a reemplazar a nuestra fuente de, justamente, nuestra fuente de energía eléctrica, que sería el voltaje. Por el circuito, digamos, por el cable y por la planchita, va a circular una corriente eléctrica. O sea, yo acá voy a tener mi alimentación de voltaje, por la planchita y por el cable de la planchita va a circular una corriente, y la planchita tiene una resistencia adentro. Así que ahí tengo las tres variables que necesito para poder resolver problemas de ley de Ohm. Yo esto lo puedo resolver con la ley de Ohm porque tengo las tres variables que maneja justamente esta ley. Con lo cual, yo ahora puedo pensar el problema y lo puedo leer un poco mejor para ver qué me están dando. Me dice, ¿qué intensidad de corriente atraviesa a una planchita? Si me dicen qué intensidad de corriente, yo ya sé que de estas tres, la intensidad no la tengo. Necesito encontrar las otras dos. Estas dos tienen que estar en el enunciado, sí o sí. Y me dicen, bueno, ¿qué intensidad de corriente? Atraviesa una planchita para el pelo cuya resistencia es de 75 ohmios. Si me dicen que la resistencia es 75 ohmios, este dato me lo están dando. Y me dicen cuándo se lo conecta al toma corrientes. Y ahí sí que tengo un problema, porque se acabó el enunciado del problema y no me dijeron cuál es el voltaje. O sea, nadie me dijo, che, la tensión es tanto o el voltaje es tanto. Y bueno, yo tendría que rebuscármela con los elementos que me dieron en el problema para saber cuál es el voltaje. Porque como dijimos antes, necesito sí o sí tener dos datos y que me pidan uno solo. Así como estoy, tengo de los tres datos, me faltan dos y me dieron uno. O sea, me faltan muchos datos, me falta uno más, necesito tenerlo. Bueno, y ahí lo miro un poco mejor al problema. Y me dice que la planchita esta, como es lógico, se conecta al toma corriente. Bueno, eso es un dato. No está explícito, pero implícitamente me están diciendo cuál es el voltaje que maneja este problema. ¿Qué voltaje tiene el toma corriente? Bueno, normalmente tiene 220 voltios. Entonces el voltaje que yo tengo que asumir en el problema es que la tensión o el voltaje que maneja el problema son 220 voltios, porque yo la flechita la voy a enchufar en el toma corriente de la pared. Ahora sí, tengo las tres magnitudes acomodadas, tengo estos dos como dato y este como incógnita. Y empiezo a usar la fórmula. Copio la fórmula de nuevo y digo, bueno, ¿el voltaje lo tengo? Sí, son 220 voltios. Bajo el igual. La corriente la tengo, me fijo acá, la corriente no la tengo, así que la bajo como si fuera una incógnita, una I, porque no sé cuánto vale. Bajo la multiplicación y me piden la resistencia vale 75 ohmios. Lo pongo ahí. Y ahora lo que tengo que hacer es algo muy parecido al problema número 2. Tengo que encontrar esta variable que está acá, pero la realidad es que, bueno, hay que despejar, ¿no? Porque me quedó la intensidad multiplicada por 75 ohmios. Bueno, ese 75 ohmios me está molestando ahí. Yo la tengo que rajar para el otro lado para que me quede solo
la corriente, que es lo que yo quiero. Entonces, lo que voy a hacer es 75 ohmios que está de este lado, lo quiero pasar para el otro. Como está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Entonces volvemos a copiar en orden. Bajo el 220 voltios, bajo el igual, bajo la I, porque todavía no puedo hacer nada con la I, pero este 75 ohmios ya no lo bajo, lo pongo del otro lado, lo voy a pasar, que es lo que yo dije que quería hacer. Lo paso para el otro lado. Y acá ya me quedó prácticamente resuelto el problema. Lo único que tengo que hacer es la cuenta me lo hace la calcu. ¿Qué cuenta tengo que hacer? 220 dividido 75, perdón. Y eso me va a dar, si hacen la cuenta, les va a dar 2,93. Bien, uno dice, bueno, 2,93, bajo el igual, bajo la corriente, y lo que me quedó acá son estas dos unidades, me quedaron volt sobre ohm. Y yo tengo que ver este volt sobre ohm a qué equivale. Bueno, si yo estoy midiendo corrientes, ¿en qué unidades me debería dar la corriente? Y bueno, la corriente o la intensidad me tiene que dar en amperios. Con lo cual, estos 2,93 son amperios. Son 2,93 amperios. Y esa es la corriente que está circulando por el circuito de la planchita. Problema 4. Dice, se desea enchufar una estufa eléctrica cuya resistencia es de 25 ohmios a 220 volts. En un enchufe que, según el fabricante, soporta 5 amperios. Pregunta, ¿es seguro hacerlo o es una conexión peligrosa? ¿Por qué? Bien, entonces vamos a ver los datos que me dan. Bueno, primero vamos a pensar el problema. Nos dicen que tenemos una estufa de estas eléctricas, como vamos a suponer que son de las que tenían las velitas un poco más viejas, digamos, estas velitas verticales, y yo quiero enchufarlo a un toma corriente. El fabricante me dice que el toma corriente de la pared soporta 5 amperios. O sea, yo no puedo exceder esos 5 amperios porque se va a recalentar el enchufe, está fabricado para soportar como máximo 5 amperios. Si yo le conecto algo en el toma corriente que consume más energía, más corriente que esa, el toma se va a empezar a calentar, porque lo fabricaron para un determinado límite. Entonces yo lo que tengo que ver es si esta estufa, cuando yo la conecto a los 220 de la pared, tengo que ver si esa estufa está consumiendo más amperios de los que está permitido por el fabricante. No de la estufa, sino del fabricante del enchufe, ¿no? Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, voy analizando los datos. Yo sé que la estufa está conectada a 220 voltios. Eso está perfecto. Y también sé que la resistencia de la estufa me dicen que son 25 ohmios. Ahora, estos 5 amperes que me dan como dato, no son los 5 amperes que va a circular en el circuito. Son los 5 amperes máximos que aguanta el enchufe. Yo necesito saber cuál es el amperaje de corriente que está circulando por el circuito. Y eso va a depender del voltaje al que lo conecté, 220 voltios, y la resistencia que tenga el circuito. Estas dos variables son las que me determinan a mí el amperaje. Que puede llegar a ser 5 amperes, o puede ser menos de 5 amperes, o puede ser más de 5 amperes. Esto solamente es la capacidad máxima del enchufe. Mi circuito dependerá justamente, la cantidad de corriente que tenga mi circuito dependerá justamente del voltaje al que lo conecté y la resistencia que tenga. Entonces tenemos que calcular primero la corriente que está circulando por este circuito de la estufa y ver si realmente supera o no supera estos 5 amperes que me permite el toma. Entonces, ¿cómo calculo la corriente? Bueno, como hicimos en el ejercicio anterior, uso la fórmula, me pide el voltaje, pongo 220 voltios, me pide el igual, la corriente no la tengo y la resistencia son 25 ohmios. De acá despejo, como esta es la que estoy buscando, la despejo, esto que está acá pasa para el otro lado, me queda 220 voltios, es igual a la corriente, al 25 ohmios ya no lo pongo acá, lo pongo del otro lado, dividiendo, porque como estamos multiplicando pasa dividiendo, y la cuenta que tengo que hacer son 220 voltios dividido 25 ohmios, y eso nos da 8,8, eso es la corriente. ¿En qué me queda? 8,8 qué? Bueno, si estoy calculando corriente, son amperios. Vamos a ponerlo bien porque acá queda medio medio. O sea que la corriente que circula por la estufa y por el cable de la estufa y por el enchufe de la estufa son 8,8 amperios. Y a mí el fabricante me dijo que como máximo el enchufe de la pared podía soportar 5 amperios. Con lo cual está excedido.
Eso lo que pregunto ahí el problema, si era peligroso, y sí es peligroso, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque, bueno, este enchufe va a recalentar. Seguramente, al conectarlo a 8,8 amperios, es mucho más amperaje del que soporta el enchufe, y va a empezar a recalentar. Y el fabricante no recomienda que no se enchufen cosas que consuman más de 5 amperios. Si yo me excedo en eso, bueno, ya el fabricante no me puede decir si va a funcionar bien el enchufe o no. Lo más probable es que funcione mal, y bueno, y eso traiga alguna clase de problema. Bien, entonces hasta acá el problema 3. Vamos a hacer el problema 5 y el problema 6. Son problemas conceptuales, no son numéricos, son más que nada para reforzar los conceptos de las variables que maneja la ley de Ohm. Entonces, ¿qué dice el 5? Dice, si un material tiene una resistencia baja, ¿es un buen conductor o un mal conductor? Bueno, si recordamos de lo primero que vimos, la resistencia es la oposición al paso de la corriente. Con lo cual, si tiene una resistencia baja, va a oponer poca resistencia al paso de la corriente. Y si opone poca resistencia al paso de la corriente, quiere decir que deja pasar corriente. Y si deja pasar corriente, es un buen conductor. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, resistencia baja significa que es buen conductor. Bien. Después, la pregunta 6 dice, posee un circuito que tiene conectada una resistencia variable. Una resistencia variable es eso que nosotros usamos para subir y bajar el volumen en los equipos, no sé, por ahí en algún equipo de música que tienen perillitas y uno las mueve, no botoncitos, ¿no? Sino las otras que son perillitas. Bueno, eso normalmente son resistencias variables. O sea, yo le puedo variar la cantidad de resistencia que tiene ese dispositivo. Si yo lo muevo por un lado, aumenta la resistencia. Si lo muevo para el otro, baja la resistencia. No es una resistencia fija, no tiene un valor fijo. Bien, entonces dice, posee un circuito que tiene conectado una resistencia variable. Si mantengo el voltaje constante y deseo aumentar la corriente que circula por el circuito, ¿debo aumentar o bajar la resistencia? La pregunta es muy parecida a la anterior. Bien, si me dicen que yo tengo una resistencia variable y quieren aumentar la cantidad de corriente que circula por el circuito, yo necesito que haya la menor oposición, o sea, la menor resistencia posible. Mientras menos resistencia hay, más va a fluir la corriente. Entonces yo lo que tengo que hacer es bajar la resistencia, o sea, girarlo para el lado en donde baja la cantidad de resistencia. Este tema de la resistencia lo podemos llegar a comparar con el flujo de agua, digamos, en un caño de los viejos, digamos, que eran de metal, digamos, un caño galvanizado, en donde se juntaba sarro. Algunos de ustedes seguramente sabrán que si se me junta sarro en el caño, vamos a suponer que el sarro es esto que está acá, ¿no? O sea, se me junta material que queda pegado, queda adherido en el caño, me va a reducir la cantidad de espacio por el cual puede circular agua. Entonces, este flujo de agua se va a ver obstaculizado, perdón, justamente por el sarro, ¿sí? Eso hace que aumente la resistencia y me disminuya el flujo de agua. Si me disminuye el flujo de agua, lo podemos comparar con el flujo de electrones, o sea, con la corriente. Si me aumenta mucho el sarro, me va achicando cada vez más el caño y va a pasar cada vez menos agua. O sea, aumenta la resistencia, aumenta el sarro, y me disminuye el flujo de agua, o sea, me disminuye la corriente. Si el caño está liberado, ¿sí? Está limpito, perfecto, y bueno, la cantidad de corriente que puede circular es mucho mayor. ¿Por qué? Porque hay menos resistencia, entonces circula más corriente. En este caso, en el caso del agua, digamos, la menor resistencia que encuentra el agua hace que fluya más cantidad de agua. En el caso del circuito eléctrico, la menor resistencia eléctrica que encuentra el circuito hace que fluya más cantidad de corriente. La idea es la misma, o sea, no estamos diciendo que la electricidad es compatible con el agua, bajo ningún punto de vista, de hecho es súper incompatible, es peligroso manipular cuestiones electrónicas o eléctricas estando con los pies mojados o estando húmedos o teniendo un ambiente con humedad. Pero lo que decimos es que podemos hacer una analogía entre conductos con agua y algo que conduzca electricidad. ¿Sí? Bien, entonces,
Cada vez que tengamos que pensar algún problema en el que me pregunten por resistencia y cantidad de corriente, bueno, digamos, a menor resistencia, mayor cantidad de corriente. A mayor resistencia, menor cantidad de corriente. ¿Sí? Muy bien. Bien, perfecto. Hasta acá esta parte. Ahora lo que vamos a ver es circuito en serie y circuito en paralelo dentro del contexto de la ley de Ohm. Entonces, ¿qué tenemos? Un circuito en serie, ¿qué era? Era un circuito que tenía conectado dos o más componentes, uno tras de otro, uno consecutivo al otro. Con lo cual compartían la misma intensidad de corriente, ¿sí? Comparten el mismo conductor, por decirlo así. Eso quiere decir que la corriente total que me entrega mi fuente de energía es la corriente que le va a llegar a mi componente 1 y a mi componente 2. En este caso yo puse dos bombitas o lamparitas, lamparita 1, lamparita 2. La corriente total va a ser igual a la corriente que pasa por la lamparita 1 y va a ser igual también a la corriente que pasa por la lamparita 2. Ahora, distinto es el caso del voltaje. El voltaje total que me entrega mi fuente de energía se va a dividir y va a haber una caída de voltaje en la lamparita 1 y una caída de voltaje en la lamparita 2. ¿En función de qué va a estar dado esa caída de voltaje? Bueno, en función de la resistencia que tenga la lamparita 1 y en función de la resistencia que tenga la lamparita 2. Eso está escrito por acá. La tensión es particular de cada componente. O sea, cada componente va a tener su propia tensión, su propio voltaje. O sea que la lamparita 1 va a tener voltaje 1. Va a venir dado ¿por qué? Por la corriente, que va a ser igual a todos los demás componentes, pero va a ser igual a la corriente por la resistencia 1. Y el voltaje de la lamparita 2 va a ser igual a la corriente por la resistencia 2. Depende de la resistencia que tenga cada uno. Por otro lado, la resistencia total, se puede calcular, digamos, la resistencia total del circuito con esta fórmula que está acá, que es sumar las dos resistencias. ¿Sí? La resistencia 1 más la resistencia 2 me daría la resistencia total del circuito. Eso es circuito en serie. Circuito en paralelo. En el circuito en paralelo yo tenía que cada componente está conectado, digamos que con un circuito independiente, por decirlo así. Eso quiere decir que si yo saco una de los componentes, el otro no se me va a, no va a dejar de estar alimentado. ¿Sí? Distinto era el caso en el circuito en serie. Si yo sacaba un componente del circuito en serie, el otro no, automáticamente no va a ser alimentado. ¿Por qué? Porque si yo saco un circuito, si yo saco un elemento, es como abrir el circuito. Y si yo abro el circuito, ya está, el resto de los elementos no van a poder ser alimentados. Con lo cual dejan de funcionar todos los circuitos, todos los componentes, perdón. Ahora, en un circuito en paralelo, si yo saco un componente, el otro va a seguir funcionando sin ningún problema porque cada uno está conectado, digamos, por decirlo así, de forma independiente. Va a tener su propia alimentación independiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo un circuito en paralelo? Bueno, va a llegar un momento en donde la corriente que entrega nuestra fuente de energía va a tener que decidir si va a alimentar a esta componente 1 o al componente 2. Bueno, y lo que hace es alimentar a los dos, con lo cual va a tener que dividir la cantidad de corriente. La cantidad de electrones que fluyen por el conductor, en un momento va a tener que dividirse. Algunos electrones van a ir a alimentar el circuito, el componente 1, y otros electrones van a alimentar el componente 2. Con lo cual la corriente se divide. Por eso la corriente total que me entrega mi fuente de energía va a ser igual a la corriente que recibe el componente 1 más la corriente que recibe el componente 2. ¿En función de qué reciben esa corriente? Bueno, en función de la resistencia que tengan. ¿Sí? Por otro lado, el voltaje que recibe cada uno de estos componentes es igual. ¿Sí? El voltaje que recibe, no hay caída de voltaje, digamos, en un circuito en paralelo. El voltaje que recibe la lamparita 1 es igual al voltaje que recibe la lamparita 2. De hecho, esto es lo que pasa en las conexiones hogareñas, cuando no sé, nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestro comedor 4 bombitas y las 4 bombitas reciben la misma cantidad de voltaje, que son los 220 volts que nos da el toma corriente. De hecho, si se quema una de las bombitas, o sea, se me abre uno de los circuitos, el resto de las lamparitas siguen prendidas. ¿Por qué? Porque tienen una alimentación independiente. Digamos que si me quema la bombita 1, por acá deja de pasar corriente porque quedó abierto, pero este circuito sigue cerrado, con lo cual la bombita 2 puede ser alimentada, a pesar de que se haya quemado un componente. Eso es exactamente lo que sucede en nuestras casas, porque si no, cuando se nos quemaría la bombita, se nos apagarían todas si tenían conectado en serie, lo cual no tendría sentido porque es muy poco práctico. Es mucho más práctico conectarlo en paralelo que si se me quema una o dejo de conectarla. A veces uno saca una bombita y lo saca del comedor y lo pone, no sé, en el cuarto.
bueno, no se te apagan todas las demás luces del comedor. Perfecto. Entonces, la corriente es la suma de las corrientes, digamos, la corriente total es la suma de las corrientes que circulan por cada componente. El voltaje sí es igual en todos, o sea que el voltaje total que me entrega la fuente es igual al voltaje que va a recibir el componente 1 y es igual al voltaje que va a recibir el componente 2. Lo que cambia bastante es la fórmula para calcular la resistencia total del circuito. La resistencia total del circuito se calcula con esta fórmula que está acá. Nosotros en particular, por ahora no la vamos a usar a esta, vamos a hacer algunos ejercicios, pero no vamos a usar esta fórmula. Bien, veamos entonces el primer ejercicio. Bueno, ejercicio de circuito en serie. Dice, poseo un circuito de dos bombitas en serie conectadas a una fuente de 2,4 volts. Entonces, lo primero que vamos a hacer es datos. Vamos a anotar que el voltaje son 2,4 voltios. Una de las bombitas posee una resistencia de 20 ohmios, o sea, resistencia 1, 20 ohmios. Y la otra posee una resistencia de 35 ohmios. Entonces vamos a llamar resistencia 2, 35 ohmios. ¿Por qué puse resistencia 1 y resistencia 2? Bueno, pues tengo dos bombitas y las dos bombitas tienen distintas resistencias. Entonces el circuito que estamos haciendo básicamente es como lo que tenemos acá al lado, ¿no? Esto sería una bombita, va a tener una resistencia 1, esto sería la bombita 2, va a tener una resistencia 2. Y ahí cierra el circuito. Eso es lo que estamos haciendo, circuito en serie. Bien, ¿y qué me pregunta? Me dice, ¿cuál es la intensidad de corriente en todo el circuito? Bien, si me están preguntando cuál es la corriente total, ¿sí? La corriente que circula en todo el circuito, yo lo que tengo que saber es, tengo que usar la ley de Ohm. Y digo, bueno, fenómeno, la corriente va a estar en función de esta fórmula. Debería saber el voltaje total del circuito, que eso lo sé, son 2,4 voltios. Bajo el igual, me están preguntando así que lo bajo. Y debería saber la resistencia. Como me están preguntando la corriente total, la resistencia, la que me están preguntando es la resistencia total. Yo tengo que saber cuál es la resistencia total del circuito. Y la resistencia total del circuito la sacábamos con esta fórmula que está acá. ¿Qué teníamos que hacer primero? Y bueno, sacar la resistencia total. La resistencia total va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2. En este caso, la resistencia total va a ser igual a 20 ohmios más 35 ohmios. Resistencia total igual a 55 ohmios. Esa es la resistencia total del circuito. Con lo cual, yo puedo sacar la corriente total del circuito con esa resistencia total. 55 ohmios. Entonces lo que tengo que hacer es, esto que está multiplicando lo paso dividiendo. Dividido 55 ohmios, eso va a ser igual a la corriente total del circuito. Esto me da, si hago la cuenta, nos da 0,044. 0,044, como estoy calculando corriente, la corriente se mide en amperios, esa es la corriente total del circuito. 0,044 amperios. Y esto sería la pregunta A, o sea, ¿cuál es la corriente total del circuito? Muy bien. Después me pregunta, ¿cuál es la intensidad de corriente que atraviesa cada bombita? Bueno, y ahí tengo que pensar, si esto es un circuito en serie, la corriente que atraviesa cada bombita es igual a la corriente total. No hay diferencia, que es lo que habíamos puesto acá. La corriente es la misma para todos los componentes. Con lo cual, la corriente que atraviesa cada bombita son 0,044 amperios. Ahí ya tendríamos la respuesta B. Después me dice, ¿cuál es el voltaje que atraviesa cada bombita? Y ahí eso sí que cambia. ¿Por qué? Porque el voltaje para la bombita 1 no va a ser igual al voltaje para la que tiene la bombita 2. ¿Por qué? Habíamos dicho que hay una caída de voltaje en cada componente. Entonces lo que tengo que hacer es calcular esa caída de voltaje. A ver, yo acá ya sé que la corriente total son 0,044 amperios. Y yo ahora lo que quiero calcular es la corriente, perdón, el voltaje de cada bombita. O sea, yo, por ejemplo, vamos a calcular el voltaje de la bombita 1. Va a ser la corriente 1 por la resistencia 1. ¿Sí? El voltaje de la bombita 1 va a ser igual a la corriente en el componente 1 por la resistencia de ese componente 1. Entonces, yo no sé el voltaje
la caída de voltaje que va a tener esta lamparita, ¿sí? La lamparita 1, pero sí sé varias cosas. Por ejemplo, el voltaje 1 no lo sé, pero sé cuál es la corriente 1, porque la corriente en el componente 1 va a ser igual a la corriente en el resto de los componentes, o sea, 0,044 amperios. Eso sí lo sé. Y la resistencia 1 lo tengo como dato, son 20 ohmios. Fenómeno. Entonces, el voltaje 1, la caída de voltaje 1, va a ser igual a hacer esta multiplicación. Esa cuenta nos da tanto como 0,88, y como estoy calculando voltaje, estos son voltios. 0,88 voltios es la caída de tensión, la caída de voltaje que tiene el componente 1. Ahora, ¿cuál es la caída de voltaje que tiene la segunda lamparita? Y bueno, se va a calcular de la misma forma, usando la ley de Ohm, pero con los datos del componente 2, de la bombita 2. El voltaje 2 no lo sé, es lo que me están preguntando. La corriente 2 sí la sé, porque es la corriente total, 0,044 amperios. Y la resistencia 2 me la dieron como dato, son 35 ohmios. Con lo cual el voltaje 2 es hacer esta cuenta, 0,044 por 35. Eso nos va a dar tanto como 1,54. 1,54, como estoy calculando voltaje, es 1,54 voltios. Muy bien. Acá vemos dos cosas. Uno, que tengo menos voltaje pasando por la bombita 1 y tengo más voltaje pasando por la bombita 2. Va a haber más caída, digamos, de voltaje, ¿sí? Va a caer más el voltaje en la bombita 2 que en la bombita 1. Bueno, y eso es porque la bombita 2 tiene más resistencia, entonces cae más el voltaje, cae mayor cantidad de voltaje, y en la bombita 1 tengo menos resistencia, bueno, por eso la caída de voltaje es de 0,88, menor a este. Muy bien, entonces hasta acá sería la idea de usar circuitos en serie con la ley de Ohm. Bueno, yo con esto me doy cuenta que una de las cosas que puedo sacar de conclusión es que la bombita 1 va a prender con menos intensidad porque tiene la misma cantidad de corriente pero menos voltaje, ¿sí? Y esta tiene más voltaje y más cantidad de corriente, con lo cual va a tener más potencia, va a prender más fuerte, ¿sí? Bien, eso también es una conclusión que está buena para analizar. Bien, eso sería un circuito en serie. Ahora hagamos un circuito en paralelo. Vamos a borrar esto. Bueno, ahora sí, vamos a hacer un ejercicio de circuito en paralelo usando la ley de Ohm. El circuito que tengo acá en este caso son dos parlantes conectados en paralelo. ¿Qué dice el problema? Dice, en un equipo de música están conectados dos parlantes en paralelo. Uno posee una resistencia de 6 ohmios, o sea que ya sé que uno tiene 6 ohmios, y el otro 8 ohmios. ¿Sí? Tengo dos parlantes conectadas a la salida, digamos, del amplificador de un equipo de música. Y me dicen que la salida del amplificador le entrega 1,5 voltios. O sea que el voltaje de la salida, lo que está alimentando esos dos parlantes, son 1,5 voltios. Perfecto. ¿Qué me piden? Me piden cuánta corriente circula por cada parlante. O sea, saber cuánta corriente está circulando por cada uno de los parlantes. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y bueno, voy a tener que mirar acá, ¿sí? ¿Cuál es la corriente? ¿Cuál es la corriente total? ¿Qué fórmulas tengo? Porque estoy trabajando en un circuito en paralelo. Entonces tengo que mirar, bueno, nuestro machetito. Y bueno, me están pidiendo, me piden la corriente en el componente 1, digamos, en el parlante 1, y la corriente en el parlante 2. Como es un circuito en paralelo, yo sé que el voltaje en el componente 1 es igual al voltaje en el componente 2, que es esto que está acá. Y es igual al voltaje total. Y yo tengo el voltaje total, es 1,5. Eso quiere decir que el voltaje en el parlante 1 va a ser igual a la corriente 1 por la resistencia 1. ¿Sí? Es muy parecido a lo que hicimos en el otro ejercicio. ¿Tengo el voltaje 1? Sí, porque yo tengo el voltaje total. Y a mí acá me dicen que cuando es un circuito en paralelo, el voltaje total es igual al voltaje de los componentes. Con lo cual el voltaje en el parlante 1 es 1,5 voltios. La corriente no la conozco, es lo que me están preguntando a mí. Me están preguntando eso, la corriente en el parlante 1. Y la resistencia 1 sí la conozco, la tengo como dato. La resistencia 1 son 6 ohmios. Con lo cual yo esto lo puedo despejarlo más bien. Voy a hacer 1,5 voltios igual a la corriente 1. Esto que está multiplicando lo paso dividiendo.
Y me va a quedar que la corriente en el parlante 1 es igual a... ¿Cuánto es que me dio esto? Acá. 0,25 amperes. Sí. 0,25 amperios. Esa es la corriente en el parlante 1. Y de igual forma se puede calcular la corriente en el parlante 2. Yo puedo decir, bueno, la corriente en el parlante 2 va a venir dada por la ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por resistencia. En este caso, voltaje 2, resistencia 2 y corriente 2. El voltaje 2 también es 1,5 voltios. La corriente 2 no la conozco. Y la resistencia 2 son, perdón, son 8 ohmios. De espejo me queda 1,5 voltios dividido 8 ohmios. Esto es igual a la corriente 2. Y esto nos va a dar tanto como 0,19. 0,19 amperios es la corriente que circula por el parlante 2. Bueno, y de esta forma se pueden resolver ejercicios de serie, circuitos en serie y circuitos en paralelo utilizando la ley de Ohm. Es fundamental tener este machetito, digamos, anotado en algún lado para acordarse cuándo la tensión se divide, cuándo la corriente se divide, en qué caso pasa tal o cual cosa, para saber bien cómo utilizarlo eso, porque esos conceptos son fundamentales para poder resolver los problemas. Lo que sí se usa en los dos es que uno puede usar la ley de Ohm para cada componente. ¿Sí? Cada componente puede, digamos, tener su propia ley de Ohm, puede utilizar la ley de Ohm para cada uno de esos componentes, porque cada componente va a tener su propia resistencia, a veces va a tener su propio voltaje o su propia corriente. Bien, entonces hasta acá este tema de ley de Ohm.